Continuamos la Casa del Deporte, articulando 23. Ahora nos vamos al mundo de la osteoporosis. Hace un momento el doctor Villalón se refería al doctor Brellés como presidente de ECOSAR, la Asociación Española de Osteoporosis. Pues la osteoporosis en la mujer deportista va a ser nuestro próximo tema, que va a moderar Carmen Mar Rodríguez Peñas, que es fisioterapeuta, es secretaria general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Es una experta en salud de la mujer. En este ámbito trabaja en la clínica BIMAM, de atención integral a la mujer en todas sus etapas y procesos. Carmen Mar Rodríguez, bienvenida. Un aplauso para Carmen. Perdón. Hola, Carmen. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Con tu voz todo es agradable. También gracias, Soafi, por habernos invitado. Espero que esto sea el comienzo de nuestra presencia en congresos así. Me gustaría. Y contad con nosotros. Bueno, tras el ofrecimiento de moderar esta mesa, pues me puse a pensar a ver cómo podía haceros llegar a todos cómo funciona un fisioterapeuta en relación con la osteoporosis. Sabiendo que muchos de los factores de riesgo son prevenibles y modificables, nosotros, como agentes de la salud, tenemos que atajar esto. El tabaco, la obesidad, el alcohol, el sedentarismo son causas de osteoporosis. Nosotros lo vemos todos los días en consulta. Y como sanitarios en nuestra Lex Artis tenemos pues, la prevención y promoción de la salud, con lo cual podemos ayudar. Nuestros pacientes acuden a la consulta muchas veces no porque tengan osteoporosis, o sea, la mayoría de las veces, sino por un dolor de espalda. Y con nuestro ojo clínico y nuestro buen hacer, ¿por qué no podemos aconsejar, por ejemplo, a una mujer obesa, fumadora, sobre una vida más saludable, los riesgos futuros que pueda tener? Seguro que el doctor Ayo estaría de acuerdo en que nosotros empezáramos a ayudar desde la prevención, ¿no? Les llegarían menos pacientes. Entre las competencias de mi profesión está el ejercicio terapéutico. Sabemos detectar patrones erróneos de movimiento y cómo prevenirlos. En este ámbito, las fracturas vertebrales se ven aumentadas siempre por una curva excesiva de la columna. Nosotros podemos trabajar sobre ello, y yo no me refiero solo a la columna, también se puede trabajar sobre cualquier tipo de articulación. Bueno, creo que debemos ir de la mano de los médicos. Creo que tenemos que tener una comunicación bidireccional en la que nos informen del estado del paciente, de sus fármacos, y la evolución seguramente será más favorable. Pero bueno, no me extiendo más. Voy a presentar a Gonzalo Ayo Miguel. Es adjunto de endocrinología y nutrición en el Hospital 12 de Octubre. Ha realizado su labor asistencial en el ámbito de la diabetes tipo 2 y el metabolismo óseo, y ha sido autor de varias publicaciones en el campo de la vitamina D y de la osteoporosis. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí por segundo año, y la verdad es que quería agradecer a la organización, lo primero, el hecho de que me hayan invitado. Ya veremos si ha sido un error o no. Eso lo descubriremos. Y vamos a empezar con un tema que realmente es bastante interesante, que es el de la osteoporosis. Porque la osteoporosis en la mujer, en concreto, que es lo que vamos a tratar hoy, nos podemos encontrar situaciones como esta. Una primera mujer, anciana, tiene una fractura de cadera, le aumenta en gran medida el riesgo de mortalidad, por tanto, no hay que decir más acerca de la importancia que tiene. Y una segunda mujer que no hace mucho que ha tenido la menopausia y de repente empieza a tener un dolor absolutamente limitante en la espalda. Ella no sabe muy bien lo que ha ocurrido, ha tenido un aplastamiento vertebral que no se ha identificado, que quizá no se ha prevenido como debería hacerse, y le supone un problema en su vida. Aquí no estamos hablando de la anciana con una expectativa de vida corta, estamos hablando de una paciente con una expectativa de vida larga y que ahora sí que va a tener un problema que ella nunca hubiera pensado. No tiene un cáncer, es verdad, no tiene un infarto, pero tiene algo, un dolor que le limita. Y por tanto, ya solo por eso esta enfermedad debe importarnos. Unos datos de España, más o menos que tenemos 300.000 fracturas, es lo que hay anualmente al año por fragilidad en España, y en torno a 3 millones de personas afectadas por osteoporosis, el 80% de los cuales son mujeres. Bueno, esto son datos que es lógico en una población que va envejeciendo que ocurran, pero esto no es tan lógico. Del 1.800.000 pacientes que deberían recibir tratamiento por osteoporosis, solo 600.000 de estas mujeres lo están recibiendo. Es decir, que aproximadamente 2/3 de ellas no reciben la medicación que deberían y, por tanto, tienen riesgo de presentar una fractura o nuevas fracturas.
Y no es la causa exactamente solo esta, pero sí que es uno de los motivos por los que ocurren. ¿Y cuál es? No existe una especialidad que sea la única encargada de manejar esta enfermedad. Y eso, aunque puede parecer algo bueno en los congresos, porque hay un reumatólogo, un endocrino, un internista, a la hora de la verdad hace que también pueda ocurrir que nadie se ocupe de ello. Y esto veremos que en general sí que puede ser un problema. ¿Qué es lo típico de la osteoporosis? Bueno, pues aunque realmente es una enfermedad sistémica, como veremos luego, digamos que hay 4 fracturas que son las clásicas. Una sería la de cadera, quizá la que puede suponer mayor gravedad. Otra, el aplastamiento vertebral, que puede ser percibido por el paciente o no. Después, una muy típica, que es el coles, esa fractura de muñeca con una caída desde la bipedestación, y también la fractura de húmero. Pero no solo son estas. Como decíamos, se trata de una enfermedad sistémica. Cualquier hueso del esqueleto se puede ver afectado por esta situación en la que disminuye la resistencia y, por tanto, aumenta el riesgo y la fragilidad y podemos presentar una fractura. Obviamente podemos entender que no tiene nada que ver el hueso de la derecha, un hueso normal, que es compacto, con este hueso de la izquierda que puede tener una fractura con mucha más fragilidad. Otra serie de datos que no son ideales. En este estudio vieron que de cada 4 pacientes mayores de 65 años que presentaban una fractura de cadera, una de cada 4 ya había tenido otra fractura previa y muy probablemente se hubiera hecho poco o nada, porque pudieron comprobar cómo el 16%, solo el 16% había recibido tratamiento para la osteoporosis, pero es que solo el 3% se había sometido a una densitometría. Es decir, que a veces nos encontramos fracturas de gente que ya es mayor y prácticamente desde la posmenopausia podemos entender que ni se ha hecho densitometría, ni se ha hecho un despistaje de cómo está su metabolismo óseo, ni se ha añadido un suplemento de calcio o vitamina D, es decir, que básicamente no se ha hecho nada y esto ocurre y mucho. Y es que una primera fractura es importante, porque cuando ya tenemos una, tenemos un 86% más de riesgo de presentar una nueva fractura. De hecho, si es de muñeca, puede aumentar 2 veces el riesgo de tener un aplastamiento vertebral, y si tenemos un aplastamiento vertebral puede aumentar en 5 veces el riesgo de fracturarnos la cadera. Y la fractura de cadera, que nunca es buena amiga, sobre todo porque ocurre en mujeres ya más mayores, aumenta por 2 veces el riesgo de que la paciente pueda fallecer. Realmente la osteoporosis, como hemos dicho, afecta aproximadamente a 3 millones de personas en España, 1.800.000 deberían recibir tratamiento. Pero claro, a nosotros nos interesa solo las que están en riesgo. El resto de mujeres que no tienen osteoporosis no tienen gran interés en este sentido. El problema es cómo identificamos a esta Virginia Woolf y no al resto de las pacientes. Bueno, para ello, lo primero que tenemos que tener en cuenta es una cosa. Cuando llega la menopausia, y esto es inevitable, se va a producir una caída estrogénica. Y cuando se produzca esta caída estrogénica, nuestro metabolismo óseo va a caer inevitablemente. Y una vez que se produzca esa caída, entraremos ya en la posmenopausia. ¿Qué ocurre cuando llega la posmenopausia? Bueno, pues en este caso, y las guías nos dicen, lo ideal sería que en toda paciente mayor de 50 años que ya es posmenopáusica, deberíamos hacer, como pone aquí, una historia clínica detallada y un examen físico. Esto es irreal. Ningún médico de cabecera tiene la capacidad de hacer un examen físico detallado para descartar clínicamente si una paciente puede tener o no riesgo de osteoporosis. Sin embargo, sí tenemos una herramienta que es la densitometría. Y a partir de aquí la cuestión es cuándo debemos o no hacer esa densitometría para medir esto que pone aquí de la DMO, que es la densidad mineral ósea, y dependerá del perfil de riesgo de cada paciente. De esta manera, las guías nos dicen, de nuevo, ¿quién deberíamos someter a una densitometría? Bueno, todas las mujeres mayores de 65 años, porque además ya de la posmenopausia tienen el factor de riesgo de la edad, que siempre contribuye a la osteoporosis. Y en cuanto a las más jóvenes, que son las que nos interesan, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, pues aquellas que tengan un riesgo aumentado. ¿Cómo son? ¿Quiénes son esas pacientes con un riesgo aumentado? Bueno, pues muchas más de los que pensamos, prácticamente la gran mayoría. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo de osteoporosis son múltiples y algunos tan comunes como la raza blanca o asiática o el sexo femenino. Hay otras, como vemos por aquí, el hábito tabáquico, sabemos que más o menos 1 de cada 4 mujeres fuma en España, el consumo excesivo de alcohol, es decir, no son cosas raras, no son anomalías genéticas, son la gran mayoría de las mujeres. O, por ejemplo, como pone por aquí, que tengan una baja ingesta de calcio y una deficiencia de vitamina D. ¿Y esto qué nos dice? Que realmente, aunque es cierto que si uno intenta ser muy estricto haciendo densitometrías, igual somete a densitometrías a pacientes que puedan no tener un riesgo tan alto, considerando que es la misma radiación que uno puede tener por hacer un viaje transatlántico en avión, es una prueba que merece la pena hacer y nos puede evitar problemas en el futuro.
Lo que decíamos, tan frecuente es la vitamina D tenerla baja en España, que esto que lo presenté el año pasado nos venía a decir que da igual Asturias, Andalucía, da igual la luz que haya, normalmente las mujeres a partir de los 50 años tienen niveles que son siempre bajos. Y podemos asumir que, por ejemplo, ese factor de riesgo lo van a tener la gran mayoría de mujeres que vengan a nuestras consultas. Bien, y hacemos una densitometría. Y la densitometría, y esto es importante, ¿qué información nos da? Porque ya hemos dicho que lo que queremos es seleccionar a las pacientes que tengan riesgo de fractura. Bueno, pues la información de la densitometría es una información estadística y esto es importante, no es una Biblia. Esto no es esta paciente se va a fracturar y esta no porque la densitometría diga una cosa o diga la otra. La información que nos da es la variable T-score, es decir, cuántas desviaciones estándar se diferencia la densidad ósea que tiene esa paciente respecto a los datos de mujeres jóvenes de la misma población. Bien, y entonces nos puede decir pues, que está con osteopenia, una masa ósea que es algo más baja, pero bueno, asumible, considerando que la mujer tiene más años, osteoporosis o lo que ya se llama una osteoporosis establecida, cuando además de la osteoporosis en la densitometría también tenemos una fractura. Lo que decíamos, es un dato puramente estadístico, de tal manera que hasta -1 tendremos una situación de normalidad, entre -1 y -2 desviaciones estándar, hablaremos de esa masa ósea baja y por debajo de eso la osteoporosis, de manera que cuanto más bajo sea el valor negativo, mayor será la osteoporosis, es decir, que el riesgo de fractura estará todavía más incrementado. Pero la densitometría hemos dicho que no es perfecta, que no es sagrada, entre otras cosas, ¿por qué? Si vemos las columnas transparentes, eso es el riesgo de fractura y vemos cómo va aumentando a medida que la masa ósea va bajando, que serían esos valores finales de -3, -3,5. Pero ¿qué ocurre con la parte morada? Eso es la osteopenia y, sin embargo, podemos ver cómo es donde más fracturas se producen. Y esto es muy importante que quede claro. Hay muchas más mujeres con osteoporosis densitométrica porque no deja de ser una curva de Gauss y, por tanto, las fracturas en mujeres con osteopenia van a ser mayores en frecuencia que las que ocurren en el rango de osteoporosis, aunque el riesgo sea mayor en la osteoporosis. Por tanto, decirle a una mujer tiene osteopenia, no se preocupe, es incorrecto. Lo que hay que decir, tiene osteopenia, no tiene un riesgo muy elevado de fractura, pero este tipo de fracturas puede ocurrir y, por tanto, siempre es conveniente el plantearse una serie de opciones para evitarlas. Y lo que decíamos, la densitometría no es sagrada, entre otras cosas, porque la osteoporosis no es solo una menor cantidad de calcio en los huesos. De hecho, eso nos mide la densitometría, pero también importa cómo es la microarquitectura, cómo son esas trabéculas óseas. Y tenemos una técnica como es el Trabecular Bone Score que nos puede dar esa información. Y no solo eso, también importa la forma del hueso. Y hay otras técnicas, como podría ser el 3D Shaper, que nos aportan esa información. La realidad es que ni el TBS ni el 3D Shaper están a disposición del clínico normal. Y de hecho, estos son bien técnicas que prácticamente se utilizan en investigación. Y por tanto, no podemos contar con ellas. Pero esto sobre todo tiene el interés de que puedan ver que solo con la densitometría no podemos tomar los datos ni para bien ni para mal como si fueran algo absoluto. Y la otra manera que tenemos de diagnosticar la osteoporosis, ¿cuál sería? Bueno, pues detectar las fracturas. Cuando es una de cadera es tan obvio como que vamos a encontrarnos probablemente con una mujer hospitalizada. Pero cuando es una vertebral, ¿por qué pongo esto? Porque tenemos 1/3 de las fracturas que se diagnostican clínicamente, la paciente las va a notar, pero 2/3 no se diagnostican clínicamente. ¿Y qué consideran mejor? ¿Tener un diagnóstico de la fractura porque da clínica y por tanto molesta? ¿O que la paciente no se entere, por tanto no le molesta y vive más o menos bien? Y que luego le aumente el riesgo de fractura, como hemos visto. Y esto es lo que ocurre. La fractura vertebral puede ser un hallazgo casual que se vea en la radiografía, podría ser sencillamente una pérdida de estatura de la paciente, lo típico de, pues esta mujer ya no soy tan alta como era antes. Podría ser una raquialgia que sea más o menos subaguda, un dolor sordo, o bien podríamos tener un episodio de dolor agudo en la columna. Bien, ¿y a quién trataríamos? Bueno, pues en este caso tan fácil como tendríamos que tratar a cualquier paciente que tenga una fractura por fragilidad, una fractura osteoporótica, a aquellos que la densitometría nos hayan dicho que está en rango de osteoporosis, y luego a ciertos pacientes, y en este caso el ejemplo típico son los tomadores de ¿Se escucha bien? Perdón, es que no sabía. Como son los tomadores de corticoides, en cuyo caso, aunque no cumplan el criterio densitométrico ni el de fractura, tienen aumentado de tal manera el riesgo que podría ser necesario el poner el tratamiento. No es cuestión aquí de entrar en los tipos de tratamientos, pero de manera sencilla tendríamos dos. Aquellos que frenan la resorción ósea, es decir, la pérdida de hueso, y aquellos que contribuyen al metabolismo óseo para que se forme hueso nuevo.
Tanto los antirresortivos como los anabólicos ofrecen una mejoría intentando que esa densidad ósea pueda aumentar. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces tenemos una falta del concepto de la osteoporosis y es que a la paciente no le llegamos a dar a entender que se trata de una enfermedad crónica. Muchas veces perciben la osteoporosis como salir de la densitometría en rango de osteoporosis y llegar al de osteopenia. Y eso hace que muchas veces la adherencia a los tratamientos pueda ser baja. Y por tanto, la paciente inconscientemente puede entender que el riesgo ha desaparecido cuando es todo lo contrario. Y es por eso que, como ocurre con la diabetes, donde el paciente no percibe muchas veces la situación de hiperglucemia, y por eso hay muchos pacientes que no cumplen bien el tratamiento, lo mismo ocurre en la osteoporosis. Hasta que no hay una fractura y solo si es percibida, la paciente no va a entender el riesgo real y hay muchos que lamentablemente abandonan los tratamientos. Y luego además podemos tener una falta de respuesta del fármaco. Por ejemplo, puede haber osteoporosis tan severas que a pesar de haberlo iniciado y a pesar de que el fármaco funcione, el paciente podría tener una fractura. Podemos encontrarnos con una situación tan frecuente como podría ser la deficiencia de vitamina D. Y esto es importante. Estas son las guías de los americanos de cómo se trata la osteoporosis. Bueno, independientemente de la opción, bifosfonatos, denosumab, teriparatida, romosozumab, todas ellas incluyen este corolario. Es necesario adicionar al tratamiento calcio y vitamina D. ¿Por qué? Todos los estudios que se han realizado con los diferentes fármacos de osteoporosis siempre se hacen añadiendo el calcio y vitamina D, que debe ser una parte fundamental, exactamente igual que el propio fármaco, para tratar la enfermedad. ¿Y cuál es el problema? El problema es que nosotros, en teoría, podríamos tener un aporte adecuado de calcio y de vitamina D con la alimentación. De hecho, más o menos deberíamos ingerir unos 1.200 miligramos diarios de calcio con la dieta y la vitamina D, pues aunque en teoría entre 800 y 1.000 podría ser adecuado, para la osteoporosis todavía debería ser un poquito más, 2.000 unidades. ¿Conseguimos esto realmente con la dieta? Prácticamente nadie. De hecho, la ingesta de calcio se calcula que viene a ser aproximadamente media, en torno a 600 miligramos, es decir, la mitad de lo que deberíamos consumir. Y lo que comentamos el año pasado, conseguir la vitamina D a partir de la alimentación es prácticamente imposible, salvo el hígado de bacalao y ciertos pescados, el resto de productos tienen un aporte mínimo. Y como tienen un aporte mínimo, no podemos pensar que lo vamos a conseguir con la dieta. De esta manera vamos a necesitar aportar más vitamina D. Y aunque lo normal suele ser aportar 25.000 unidades para un paciente estándar, es verdad que en la osteoporosis sí que se está valorando que unas cifras más bien cercanas a las 2.000 unidades día puedan tener mayor utilidad. Y por eso se puede plantear dosis mensuales de 50.000 o podemos utilizar fármacos donde diariamente se aporta ese contenido de calcio que necesitamos, en torno a 600 unidades, y esas 2.000 unidades de vitamina D. Y como se pudo ver en este estudio de Osteo, que se presentó en un congreso de medicina interna el año pasado, independientemente de cuál fuera el nivel basal de vitamina D de estas pacientes, muchas mujeres y la mitad de ellas con osteoporosis, el asegurar ese aporte de colecalciferol con 600 unidades de calcio y 2.000 de colecalciferol conseguía que, a medida que avanzaba el estudio, todos los pacientes mantenían unos niveles adecuados de calcio y vitamina D. Bueno, y hasta aquí la osteoporosis. Y ahora la pregunta es, ¿realmente hacer ejercicio puede ser bueno para el hueso? ¿Partirse la cara en hockey, entrar en la melee, lesionarse esquiando? ¿Esto alguien cree que puede ser bueno? ¿Que va a evitar las lesiones? Bueno, pues es posible que haya lesiones, pero desde luego para el metabolismo óseo va a ser algo muy bueno. Y unos autores españoles trataron de ver qué ocurría en atletas profesionales de diferentes deportes con su metabolismo óseo, es decir, estaban mejor o peor que lo que podía ser el resto de la población. Y lo que encontraron fue lo siguiente. Encontraron que la parte negra, que serían las personas sedentarias, tenían esos niveles de cantidad de hueso. Y en cambio, a medida que veíamos natación, hockey, fútbol, voleibol, los niveles eran claramente mejores. Es decir, el metabolismo óseo se ve optimizado en esta serie de pacientes jóvenes, atletas todas ellas, con el ejercicio. Y desde luego es claramente mejor que con la actividad sedentaria. Y ahora viene una pregunta, ¿es mejor correr o nadar? Bueno, pues la respuesta es bastante básica. El hueso como mejor funciona es cuando existe tracción mecánica sobre él. Evidentemente todo lo que se haga contra gravedad, todo lo que se haga con carga de peso siempre va a asegurar un mejor metabolismo óseo. Es decir que, como pudieron comprobar los autores, aquellos deportes acuáticos que se hacen sin gravedad mejoraban respecto a la población sedentaria los niveles de densidad ósea tanto en el cuello de fémur como en la zona lumbar, pero lo mejoraban menos que los deportes de alto impacto con los que comparaban, como podían ser el fútbol, el hockey sobre hierba o el voleibol. Pero desde luego tiene que quedar claro que la natación en sí era beneficiosa. Lo digo porque muchas veces se plantea, como es sin gravedad, esto no tiene un efecto beneficioso sobre el hueso. Bueno, pues los autores pudieron comprobar que era todo lo contrario.
Y ahora la pregunta es, bueno, alguien podría decir, bueno, está bien, mujeres jóvenes tienen mejor densidad ósea, pero realmente ¿qué importa que estén mejores que las personas sedentarias si una persona joven no es muy probable que tenga una fractura por osteoporosis? Esto es cierto, pero la importancia del deporte en edades tempranas es precisamente lo que viene a continuación. Esto no es una gráfica científica, sencillamente trata de representar qué ocurre con la persona que es activa y con la que es inactiva. Como podemos ver, nos habla ahí del pico de masa ósea, y el pico de masa ósea es la mayor cantidad de hueso que vamos a conseguir en nuestro organismo y que normalmente viene a ser en torno a los 30-35 años. A partir de ahí, todo va a ser ir hacia abajo. Evidentemente, la persona activa ha conseguido un pico de masa ósea mucho mejor que la persona inactiva. ¿Qué va a pasar cuando llegue la menopausia? Las cifras en las que va a empezar a perder hueso van a ser mucho mejores y, por tanto, esta pérdida de hueso va a ser menos probable que llegue al rango de osteopenia y, por tanto, será menos probable que la paciente pueda fracturarse. Es decir, que de cara a la prevención de la osteoporosis en el futuro, sin duda el deporte es absolutamente útil. La pregunta es, ¿sirve para tratar la osteoporosis? Bueno, pues esto ya, aquí hay más dudas. Hay muchísimos estudios con diferentes tipos de actividades físicas que han demostrado mejoría, en otros la actividad física no ha quedado tan claro, pero lo que desde luego no parece que sea es en ningún momento perjudicial, salvo los de una intensidad muy elevada en pacientes de alto riesgo de fractura, porque en este caso los impactos repetidos o las cargas excesivas de pesos sí podrían contribuir a la fractura, pero salvo este caso, el deporte desde luego es beneficioso. Ya veremos a ver si lo suficientemente beneficioso como para poder considerarlo un tratamiento. Bueno, las últimas guías de la Sociedad Española de Metabolismo Óseo, que son del año pasado, nos dicen esto, que caminar 30 minutos se puede considerar adecuado para que se reduzca el riesgo de fractura. Bueno, esto no es del todo así. Estos datos vienen a partir de este estudio, que fue un metaanálisis que se hizo con diferentes estudios donde se combinaba actividad física con otro tipo de labores que podían ser nutricionales, que podían ser actividades preventivas o de conocimiento de los pacientes sobre la osteoporosis, y se vio que sí que presentaban un menor índice de fracturas. Y a partir de ahí se llegó a la conclusión de que, como casi todos esos estudios dentro de la pléyade de actividades que planteaban al paciente también incluían el deporte, por lógica el deporte debía ser beneficioso. Bueno, probablemente esto no sea suficiente como para considerar que andar, que no deja de ser un deporte de bajo impacto, pueda ser suficiente como para prevenir la osteoporosis, o vamos, para mejorar una osteoporosis de una paciente afectada. Entonces, considerando que andar no es adecuado y que hemos dicho que las actividades de alto impacto aeróbicas podrían tener ese riesgo, salvo que el paciente no tenga una osteoporosis excesivamente importante, ¿qué nos queda en cuanto a actividades aeróbicas para un paciente que sí que tenga riesgo de fractura? Bueno, pues lo que nos queda es probablemente, lo que recomiendan estos autores, hacer una combinación de paseo con una carrera más o menos suave, que no suponga un impacto importante, con subir escalones, con practicar step. Y esto, si es lo suficientemente prolongado en el tiempo y si es una cantidad de tiempo adecuada cada día, sí que parece que podría mejorar la densidad ósea. ¿Qué ocurre? Esto mejora, pero hay otra actividad que, si la combinamos, todavía puede mejorar más la densidad ósea. ¿Y cuáles son? El ejercicio de carga, el ejercicio de fuerza y el ejercicio de resistencia muscular, que mucho tiempo estuvo denostado en la mujer, pero que hoy en día yo creo que cada vez es más normal. Sí que, y por toda lógica, van a entender que a medida que el músculo tracciona, eso mecánica supone que el hueso vaya presentando una mejoría. Obviamente no es igual el músculo de un atleta joven que le puede conseguir una ganancia de masa ósea, pero por lo menos parece que aquí podríamos conseguir un doble efecto. Un músculo mejor disminuye el riesgo de tener caídas y un músculo mejor puede evitar al menos que exista una degradación de la masa ósea. ¿Qué actividades? Bueno, pues en concreto parece que, desde luego, donde más mejora la masa ósea es en el grupo muscular y en los huesos que estén involucrados en el ejercicio que hagamos, pero se ha demostrado que podría mejorar en cualquiera de las localizaciones típicas de osteoporosis, que podría ser la columna, la cadera o el cuello del fémur. ¿Y qué ocurre con el ejercicio de resistencia progresiva? Bueno, pues aquí esto yo no lo conozco tanto, probablemente los que se dediquen a actividades deportivas lo conocerán más. Lo que dicen los autores es que sin duda mejora y que es el ejercicio que más ha demostrado mejoría en el cuello de fémur, pero que las lateralizaciones con tracciones sobre ciertos músculos deben hacerse con precaución para evitar aplastamientos vertebrales o fracturas costales. Repito, lo que nos vienen a decir es siempre el ejercicio debe estar adaptado a cada persona y a sus posibilidades para evitar que por una sobredosificación de exceso pueda existir una fractura. Y es que, igual que veíamos que aquí en la Sociedad Española de Metabolismo Óseo, con 30 minutos de paseo al día les parecía suficiente, en cambio la Asociación de Médicos del Deporte americanos lo que plantean es que para mejorar la osteoporosis habría que hacer
5 jornadas diarias de actividad física, 3 aeróbico, 2 anaeróbico, una carga que muchos consideran que podría ser excesiva. ¿Y qué hay de las combinaciones de ejercicio? Es decir, el paciente hace algo que mejora el balance de su cuerpo, que hace una carrera corta, incluye una carga de pesos leve. Bueno, pues esto se ha demostrado de nuevo que sí que puede ofrecer mejoría, pero sí se adecúa a cada paciente. Es decir, si a un grupo de pacientes les ponemos un programa estándar, probablemente la mejoría del metabolismo óseo no sea especialmente adecuada. Con esto concluyo y sí que quería traerles en el Día de la Mujer este dato que me parece importante. Uno de los gaps, dentro de los muchos que hay con las mujeres, ahora que soy padre de una niña lo veo, es que muchas veces no terminamos de inculcar a nuestras hijas el amor por el deporte. Y uno de los grandes problemas que se ve en la osteoporosis cuando se intenta iniciar la actividad deportiva en mujeres de cierta edad es que les es muy difícil porque ya no les apasiona y por tanto lo abandonan pronto. Por tanto, si conseguimos que nuestras hijas se aficionen, van a conseguir un pico de masa ósea mejor y van a tener mucho menos problemas cuando llegue la menopausia. Bien, esto es lo que quería contarles y ha sido un placer. Gracias, Gonzalo. Bueno, lo primero, no sé si alguien quiere preguntarle algo al doctor. José Luis. Sí, muchas gracias. Bueno, es una pregunta, pero no sé bien a quién de los dos, ¿eh? Cuando se habla de osteoporosis, evidentemente, y sobre todo al principio, ¿no? Es una enfermedad bastante silente, ¿no? En cuanto a que cursa sin dolor, incluso. Pero luego ya cuando hay fracturas y, por ejemplo, con el aplastamiento vertebral que puede afectar los pares nerviosos, esto cambia un poco, ¿no? Ya se puede considerar que es una enfermedad con dolor crónico, incluso. Depende, o sea, una de las cosas que más me ha sorprendido en mi práctica médica es, sobre todo en mujeres, la tolerancia absoluta a las fracturas vertebrales que pueden llegar a tener. De hecho, hay mujeres que con un aplastamiento muy leve tienen una percepción de dolor muy elevado, pero lo normal es poder encontrarse pacientes con varios acuñamientos, incluso algún aplastamiento, donde prácticamente no hayan notado absolutamente nada. Y eso es uno de los grandes riesgos, porque una fractura vertebral supone que es muy probable que acabe ocurriendo otra por la mala posición de la columna. Y muchísimas veces en pacientes mayores que asumen con total normalidad, tanto ellas como sus médicos, el hecho de la pérdida de altura en relación con la edad, nos acabamos encontrando que terminan en una fractura de cadera y en una situación que ya es de riesgo vital importante. Ahora, eso sí, las que tienen dolores lumbares sí que es verdad que son normalmente dolores molestos, tanto los que son crónicos porque no terminan de mejorar nunca y desde luego los que son ya importantes porque les limitan mucho la movilidad, incluso la capacidad de hacer actividad física. Pero yo en mi caso en consulta te puedes encontrar gente que aguanta dolores de espalda y nunca en la vida han sabido que son fracturas vertebrales. Sí, para ellos es normal, es un dolor de espalda. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Por allí hay 2 preguntas más. Sí, muchas gracias. Bueno, primero de todo, felicitarte por la presentación porque en tema osteoporosis, con el tiempo de exposición, lo considero una explicación exquisita. Gracias. Simplemente que quería comentar 2 cosas, a ver cuál es vuestra opinión. Una es una cosa que se habla muy poco todavía, que es el tema de la biodisponibilidad de las sales minerales que se están utilizando. Porque es que estamos hablando de osteoporosis y no valoramos lo que le estamos dando de nutriente, de activo. Esto es uno. Y la segunda es que la vitamina D es importantísima, y es verdad, pero también hay una vitamina que es la vitamina K2, que está estrictamente ligada con el tema de la efectividad de la vitamina D y que al parecer todavía no ha entrado en auge o no se está utilizando todavía. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto de esto? Bien, pues sobre la segunda pregunta, he de decir que aunque sí que en algún congreso he oído hablar de ello, de momento no tengo experiencia clínica ninguna como para poder responder. En cuanto a la primera, el carbonato cálcico, que es el que se suele usar, o el citrato cálcico, que no está normalmente disponible en el mercado español y que tiene que ser un preparado de farmacia, en general se tiende a normalmente poner menos del que es necesario porque en su momento, hace como 15 años, aparecieron unos estudios donde se veía que grandes dosis de calcio, como más de un aporte excesivo, podían asociarse con un aumento de riesgo cardiovascular.
pero lo que muchas veces ocurre es que damos dosis excesivas en una sola toma. La capacidad intestinal de absorción de calcio viene a ser de 1 gramo cada 8 horas. Aportar más que eso es absolutamente inútil y lo único que vamos a conseguir es que algunos pacientes tengan las heces un poco pálidas por todo ese calcio que estamos perdiendo. Por eso la opción de las dosis fragmentadas sí que es cierto que puede venir bien, aunque es cierto que normalmente con un aporte de 600 miligramos y una serie de recomendaciones sobre el consumo de lácteos, que normalmente tienen que ser bajos en grasas ya por la edad de los pacientes, suele ser suficiente para que el aporte de calcio sea razonablemente bueno y pueda ser, o por lo menos estar de acuerdo al que recomiendan las guías. Porque esto sí que es llamativo. Normalmente la cantidad de mujeres que solo toman algo de leche con un café por la mañana y pocos lácteos más. Entonces sí que es cierto que el consumo de calcio, igual que el de vitamina D está claro que es bajo, el de calcio es, pues lo que decíamos, prácticamente la mitad o menos de lo que deberíamos tomar. Entonces cuando uno lo va a aportar, siempre hay que tener en cuenta eso, no dar una dosis excesiva a la vez porque la absorción no va a ser buena, y lo otro que hay que plantearse es que muchos pacientes tienen una tolerancia irregular con molestias gástricas inespecíficas y que a veces les lleva también a cambiar muchas veces el tipo de calcio que utilizan, y algunas veces se acaba usando cantidades de calcio menores de las recomendables porque se acaba utilizando un preparado que igual no tiene todo el calcio que deberíamos usar. Esto sí que ocurre mucho y entonces, bueno, pues siempre hay que tener en cuenta que al igual que no nos debemos quedar cortos con la vitamina D, tampoco debe ocurrir con el calcio. Vamos a la siguiente pregunta, ella, y no nos va a dar tiempo. Pues nos quedan 2 y yo creo que tenemos que cortar porque tenemos otra mesa más. Sí, ¿a mí? Vale, Sí, perfecto. sí. Gracias. Bueno, también, por supuesto, me uno a la felicitación, ¿no? Os felicito a los dos, ¿no? Una charla muy bonita y hay un tema que nos encontramos en la consulta, que lo has explicado muy bien, cuando pedimos la vitamina D, de cada 10, 8, 9 pacientes está por debajo del umbral, ¿no? Entonces aquí nos planteamos 2 cosas. Una, o el umbral no es el correcto, cosa que ha pasado a veces, o si decimos que el umbral es correcto, ¿a qué es debido? Me gustaría un poco saber tu opinión. Entonces, sobre el umbral de vitamina D, en cuanto a las acciones extraóseas, se puede debatir lo que queramos, 20, 25, 30, pero para las acciones óseas, es decir, si yo tuviera una paciente con osteoporosis, iría sin duda a 30. ¿Por qué 30? Porque es lo que ha demostrado que no aumenta la paratormona y por tanto no aumenta el hiperparatiroidismo y la degradación ósea. O sea que en el resto de cosas sí que es cierto que todavía nadie puede decir cuál sería la cantidad de vitamina D ideal, pero en cuanto al hueso, yo intentaría llegar a esos niveles de 30 que, como decíamos en este estudio, por ejemplo, se conseguían bien con ese aporte diario de colecalciferol de 2.000 unidades y, sin importar cómo hubiera empezado el paciente, los pacientes conseguían unos niveles mantenidos un poco por encima de 30 y que tampoco se elevaban mucho más allá de eso, por tanto era seguro el uso. ¿Y el tema del sol qué recomendarías? Porque claro, el tema del sol, una cultura en España que yo considero que está muy bien para evitar el cáncer de piel, tipo melanoma o epiteliomas o lo que sea. Pero claro, se habla también de que tanta crema solar. Entonces, el tema del sol me parece muy difícil no dar la razón a los dermatólogos, porque esa recomendación de salir sin mangas en épocas de primavera y otoño, de manera que se haga una exposición algo inferior a media hora, que cuando se note picor se deje de tomar el sol, supone que estamos dando al paciente libertad para que el picor sea mucho, sea poco, sea una molestia, y por tanto lo que está claro es que esas tomas de sol ocasionales se asocian con el tumor el tumor cutáneo no melanoma, y por tanto yo me parece arriesgado dejarle al paciente el que diga hasta aquí, y ahora ya es decisión tuya cuál es ese hasta aquí, si te pica, si no te pica. Me parece más seguro utilizar una cobertura con crema solar adecuada y luego suplementar la vitamina D, porque no creo que el asumir un melanoma o un no melanoma en el futuro merezca la pena cuando es algo que se suplementa tan fácil. Muy bien. Y yo te quería, para último, hacer... Y poquito más, que se nos va de las manos el tiempo. No, un comentario tenemos otra. que es muy importante. Sabes que soy el presidente de la Asociación de Mujeres con Osteoporosis y hay varias cosas que nos preocupan, ¿no? Yo creo que, y lo has dicho tú, ¿no? Yo creo que está subestimada la cantidad de fracturas osteoporóticas, tengo la impresión, y el tema de la columna pues es frecuente, te lo comentábamos, ¿no? Sobre todo porque además encontramos personas con sarcopenia que no se pueden aguantar y está la clásica lesión de sofá, que digo yo, caen, y ahí es un tema. Entonces, hay otro tema muy importante también, que es el tema, dijéramos, de cómo tenemos, dijéramos, la vivienda. Quiero decir, nosotros en este contexto, OAFI Acosar, estamos haciendo un programa que vamos a presentar, que se llama OAFI Space. Es un programa precisamente para adaptar las casas y las personas
que puedan estar bien allí. Porque el 4% de fracturas osteoporóticas se produce en el cuarto de baño, ergo, tener ahí una bañera pues no sería apropiado. Entonces, yo creo que aquí es un tema también muy importante, ¿no? De que estas personas tienen osteoporosis, la prevención puede ser muy importante en el sentido de Sí, espacio, de hecho, ¿no? en estos estudios que comentábamos que por los que se recomienda el caminar, una de las cosas en las que se basaban es en explicar a los pacientes esos riesgos. Y yo siempre les digo a los residentes, después de 1 o 2 años de medicación, todo lo que hemos ganado lo puede echar a perder una alfombra muy bonita en el pasillo. Entonces, ese tipo de cosas, que es verdad que en la clínica es imposible poder explicar, son absolutamente recomendables. Los asideros, evitar los móviles como pueden ser las alfombras, evitar ciertas conductas de riesgo o recomendar un bastón, que para muchas mujeres es todavía una cuestión estética que les limita mucho, pueden evitar muchas fracturas, incluso en gente que el tratamiento no les vaya muy bien. La cuestión es que si el riesgo se baja de otra manera, también puede suponer evitar la fractura, que a la hora de la verdad es lo que nos interesa. Gracias. La última pregunta. Yo quería hacerte una pregunta en relación, porque surge muchas veces en consultas comentabas antes que es un tema que llevan diferentes especialidades, ¿no? Entonces, yo muchas veces compartiendo con reumatólogos, ginecólogos, comentamos también que la medida en la que se pone el límite, en el que se pone el déficit, consideramos que hay déficit de vitamina D en la analítica. Ya me han comentado, además de diferentes especialidades, la posibilidad de que estemos teniendo en cuenta, o sea, que el límite sea demasiado bajo y entonces eso también puede dar una impresión de que hay un porcentaje altísimo de mujeres a partir de determinada edad que tienen déficit de vitamina D. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Realmente tendríamos que modificar los intervalos? Pues la realidad es que en el ámbito mundial más o menos el 25% de la población tiene niveles menores de 20, en los cuales no hay la menor duda de que hay deficiencia. Es decir, podremos estar con dudas entre 20 o 30, que es un poco lo que se debate, pero, repito, de cara a la osteoporosis, yo siempre, si fuera mi caso y yo el que tuviera osteoporosis, sin duda iría por un nivel de 30. ¿Por qué? Porque la paratormona no hay que dudar que produce el efecto deletérea sobre el hueso. Repito, en otros aspectos, enfermedad inflamatoria intestinal, prevención secundaria, uno podrá decir, yo creo que 20 es más que suficiente, pero en este caso en concreto sí que me parece que hay que proteger el hueso de cualquier manera, y también es cierto que en algunos estudios sí que se ha podido comprobar cómo niveles de 30 se asociaban con menor sarcopenia y menor ganancia muscular y mayor recuperación de la fibra muscular rápida. Entonces, yo por eso en el caso concreto de la osteoporosis no tendría duda que 30 sería mi nivel. En otros es cierto que se puede dudar, pero en ese en concreto, desde luego todos mis pacientes intento que tengan por encima de 30, siempre con prevención de que el nivel no sea excesivo, lo cual con el colecalciferol no ocurre básicamente nunca. O sea que en ese sentido es seguro de cara al uso de las dosis. Gracias a todos por las preguntas y gracias a ti, Gonzalo. Gracias. por tu exposición.